No olvides activar la campanita, me ayudarías bastante en la difusión de estos videos. Los salmos que se cantan en esta iglesia no son comunes. Estos salmos se pueden escuchar a varios metros de esta iglesia. Son salmos que traen consigo algo místico, un toque de frescura y sobre todo un toque de paz que contagian aún a los ateos que pasan por enfrente de sus puertas. Esta iglesia simplemente no puede ser ignorada. Estos salmos son cantados por todos los congregantes, pero el cantante principal es una persona joven, un hombre de 24 años, el cual, desde que tiene memoria, ha crecido en esta iglesia, involucrado en la música todo el tiempo, debido a que su padre siempre fue un músico fiel de esa iglesia, así que su vida solo está rodeada por lo espiritual y la música. Fue su padre quien se dio cuenta que su hijo poseía una especie de habilidad, un don especial, pues cuando él cantaba algo pasaba, una paz llenaba el lugar donde se le escuchaba, hasta que un día el pastor de esa iglesia se dio cuenta de algo raro, pues cada vez que alguien se sentía mal, enfermo por ejemplo, este niño se acercaba y cantaba, como si éste supiese que la persona se sentía mal, y lo más sorprendente es que al oírle cantar, ese malestar desaparecía. Así fue como este niño se convirtió con los años en un excelente salmista, el cual creaba un ambiente óptimo en su iglesia para sentir que el mismo cielo se abría ante ellos en lo espiritual. Todo esto acontecía hasta que un día todo cambió. Este salmista, ante toda advertencia, se metió en las redes sociales. Era un hombre adulto ya, así que nadie podía prohibirle eso, por lo que este comenzó a poner más de su tiempo en el internet. Cada día y cada vez más se le podía ver con su teléfono nuevo y con su computadora portátil. Esto era nuevo para todos, pues siempre se le había visto leyendo la Biblia o simplemente mirando al horizonte, meditando siempre en las cosas del tercer cielo. Así que este comportamiento fue algo nuevo y extraño para todos los que le conocían. No pasó mucho tiempo para que este joven cambiara su forma de ser. Cada vez se le miraba más distraído, incluso cada vez era más común que se le olvidaran las letras de los salmos cuando éste los cantaba, por lo que fue exhortado por sus pastores muchas veces, pero eso ya no le importaría más. De pronto este joven comenzó a faltar a los servicios de oración. Todos se preocuparon por él, pero sus padres solo decían que pronto regresaría a la iglesia, aunque sus rostros denotaban algo más, una preocupación, incluso un terror se miraba a través de sus ojos. Algo ocultaban, pero nadie decía nada. El siguiente servicio fue un sábado. De repente y de manera sorpresiva, el joven llegó a la iglesia, pero este se veía diferente, pues portaba un suéter con capucha y lo traía puesto de manera que no miraba a nadie, como si este quisiera pasar desapercibido, y se sentó en la parte del fondo de las butacas, como para evitar a todos. El servicio comenzó y este joven no se movía, solo tenía la mirada fija en la nada, era como si no estuviese allí. Varios fueron los hermanos quienes fueron a saludarle, pero no recibieron respuesta alguna. Esto alarmó a la iglesia y comenzaron a hacer rumores entre ellos, dejando de lado la adoración. En sí, la paz que daban esos tiempos de alabanza se habían minimizado en ese momento. Al terminar el servicio, el joven se fue rápidamente y se metió a su auto sin saludar a nadie. Asimismo, sus padres se retiraron rápidamente, como evadiendo a todos, y se fueron rápidamente. Al pasar de los días, los pastores de esa iglesia recibían a diario comentarios de sus congregantes, pues estos aseguraban haber visto a este joven salmista en lugares como plazas públicas, pero este lucía tal cual un vagabundo, este lucía sucio y sobre todo se mostraba distante. Esto lo verificaban cuando al ir a saludarle, podían ver que su rostro era distinto, como si otra persona viviera hoy dentro del joven, y lo que más daba escalofrío es que los hermanos que le vieron
abrieron, dijeron que este usaba su teléfono sin siquiera mirarle. Uno de estos hermanos entró en shock cuando vio que este joven manipulaba una ouija digital en el teléfono y el cursor de la ouija se movía frenéticamente sola. Esto le puso los pelos de punta, pues en la pantalla aparecieron de repente mensajes escritos que le decían a este joven que nos alejara de allí, como si esta aplicación le ordenara y controlara su proceder. El pastor principal inmediatamente pidió una cita con la familia del joven para visitarlos y también para ver qué era lo que en verdad ocurría, pero los padres del joven le dijeron que no sería posible, pues estaban muy ocupados. El pastor quedó asombrado por esta respuesta, pues esta familia era una de las más fieles de la iglesia, así que, aún con la negativa de la invitación, el pastor principal juntó a todos los pastores de la iglesia y fueron a la casa de esta familia sin saber qué encontrarían. Cuando los pastores llegaron cerca de la casa, se bajaron del auto y comenzaron a escuchar unos gruñidos, unos gritos muy fuertes, y estos sintieron un tremendo escalofrío que les recorrió la piel desde los pies a la cabeza, y sistemáticamente, como intuyendo algo, todos voltearon al mismo tiempo hacia una ventana de la casa de esta familia. Allí estaba algo que les puso los pelos de punta, algo que hasta el día de hoy estos pastores recuerdan con asombro. Las piernas de los pastores temblaban en la carne y por un segundo tuvieron miedo, pero fueron impulsados para seguir adelante por una fuerza que nunca habían sentido, un poder que les cubrió como una potente armadura que solo puede provenir de un origen divino. Al llegar y tocar la puerta de la casa, fueron recibidos por unos padres afligidos. Estos eran los padres del joven salmista. Estos comenzaron a llorar y a quebrantarse, pues se notaba que traían consigo una carga muy pesada. Fue allí cuando los pastores le tomaron y le sacaron de la casa, y al hacerlo, la puerta de esta casa se les cerró encima. Fue allí cuando el desastre ocurrió, pues todos los muebles del interior de la casa comenzaron a ser azotados contra las paredes por sí solos. Un aire violento comenzó a azotar el interior de esta vivienda, alarmando no solo a los pastores, quienes se cubrían y sobre todo protegían a los padres del joven salmista, sino a todos los vecinos, quienes asustados miraban ese acontecimiento. Era como si un huracán estuviera dentro de la casa. Los padres del joven le dijeron a los pastores que su hijo estaba adentro de la casa, y al querer entrar llegó la policía, pues los vecinos le llamaron debido a la magnitud del evento y se dispusieron para entrar, pero al tumbar la puerta a patadas encontraron un verdadero infierno que les hizo temblar las piernas. Esta historia continúa en la segunda parte.